Bueno, es una satisfacción recibir a un economista como Kurt Burneo, que tiene una amplia experiencia en el Estado peruano, conoce por dentro cómo funcionan las instituciones que tienen que ver con la economía del Perú y es un investigador y profesor en la Escuela de justamente negocios de la Universidad Católica bajo el nombre de Centrum. Doctor Burneo, muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, don Fernando, y gusto de verlo también. Gracias. Se nos ha dicho que es el presupuesto que ha aumentado más porcentualmente en relación a los últimos años. ¿A usted le parece que las prioridades que se han fijado para este aumento, un poco más del 7%, creo, en relación al año pasado, son las adecuadas? Una forma clásica de mirar el presupuesto es ver cuánto tiene cada ministerio, por ejemplo. Sí, ¿cierto? sí. Pero el punto es que yo creo que es una forma equivocada de ver las cosas, porque lo que hay que ver es el presupuesto dividido en funciones. Dicho de otra manera, el Estado cumple distintas funciones en relacionamiento con las personas. Por ejemplo, tenemos la función salud. Uno podría pensar, por ejemplo, que en la función salud ahí está metido solamente el Ministerio de Salud y las direcciones regionales de salud. No es así, porque, por ejemplo, la Fuerza Armada, las fuerzas policiales, también participan en lo que es el suministro del servicio de salud. Ese presupuesto relacionado a la función salud es una forma mucho más clara, vamos a decirlo así, de decir qué tan prioritario es el tema para el Estado. Y cuando uno mira la estructura de la propuesta de presupuesto presentada el día de hoy, hablamos sobre todo lo que es educación y salud como sectores que definitivamente tienen la mayor importancia por la magnitud de recursos que tienen asignados. Pero insisto, hay que ver en términos de funciones y no en términos de instituciones la repartición del presupuesto. Claro que sí. Ahora bien, la noticia que sesgó nuestra percepción de los temas económicos vino del extranjero y fue la decisión tomada por la agencia de notación Moody's de rebajar la calidad crediticia de nuestro país. ¿Cuál es la causa real por la que se ha tomado esta decisión y qué impacto tiene sobre la economía peruana? Trataré de explicar de la manera más simple posible este tema, porque a veces es un poquito complicado, digamos, para los que no son iniciados en la parte de economía, ¿no? Entonces, voy a decirlo de esta manera. Lo que hacen las clasificadoras de riesgo, por ejemplo, Moody's, Fitch y S&P, Standard & Poor's, como las más importantes, es decir, ¿cuál es la posibilidad que tiene el emisor de deuda, sea público o privado, de cumplir con sus obligaciones? Y eso es muy importante, digamos, a la hora de que los inversores seleccionan en qué papeles comprar, qué bonos, por ejemplo, va a comprar de qué país o de qué empresa. Entonces, hay una clasificación en dos grandes grupos. Lo que es el grupo de grado de inversión, en donde la característica es que hay muy pocas posibilidades, casi nulas, de incumplir con sus obligaciones de pago. El otro gran grupo es el grupo de grado de especulación, donde ahí sí hay posibilidades más abiertas, ¿no es cierto?, de incumplir obligaciones. En el caso del Perú, estábamos en el caso de la clasificación asignada por Moody's, teníamos una asignación de A3 que ha pasado ahora a BBA1. ¿Qué significa en concreto? Seguimos siendo grado de inversión, solamente que estamos en el último grupo, el último subgrupo dentro de lo que es grado de inversión. Eso quiere decir que todavía tendrían que haber dos disminuciones adicionales en la calificación de deuda de Perú para pasar a grado de inversión, a grado de especulativo. Entonces yo diría que hay un efecto, obviamente, ¿no? Porque ya estamos a dos calificaciones para que salgamos del grupo de grado de inversión, pero para que eso suceda tendrían que empeorar las cosas que han venido sucediendo en el país, y eso me lleva a su pregunta. ¿Qué cosa ha pasado para que se haga esa reducción en la calificación? Varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, la parte política, que sin duda esa inestabilidad política, esas pugnas entre Poder Ejecutivo y Legislativo, como lo dicen expresamente, dificulta la generación de lo que es la realización de política pública. Es obvio, ¿no? No se puede hacer política pública cuando dos poderes del Estado están absolutamente enfrentados en una pugna absolutamente inútil, en verdad, porque lo único que están generando es mayor desconfianza de los inversores, porque el inversor mira qué es lo que pasa en Perú y no se sabe finalmente
si determinado tipo de iniciativas se van a llevar a buen puerto, sencillamente porque hay ese enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y esta pugna y este enfrentamiento, ¿usted lo remonta o Moody's percibe que remonta hasta cuándo? ¿Cuándo comienza este clima que nos ha valido el perder nuestro nivel en la calificación que ha hecho Moody's? Este problema ha venido desde el momento que justamente Moody's redujo la calificación en cuanto a la perspectiva del país. Mirar la perspectiva por el lado de una calificadora de riesgo, estamos hablando de un hecho que sucedió más o menos hace un año, donde se baja la perspectiva y ese es sencillamente la luz ámbar que nos dice que a continuación viene la luz roja. El tema es que esa perspectiva que pasó, por ejemplo, de estable a negativa, venía justamente por el tema de la campaña electoral, la gran cantidad de incertidumbre que existía asociada a la misma, y bueno, que lamentablemente ha proseguido post segunda vuelta con las pugnas que tenemos ahorita entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y lo que dice claramente la calificadora es difícilmente, o la probabilidad de que se puedan desarrollar o discutir y aplicar políticas públicas se hace bastante incierto en la medida que hay este conflicto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, donde hay incumplimiento de ambas partes, ¿no? Del lado de los nombramientos por el lado del Poder Ejecutivo y por el lado de las actitudes que también ha venido desarrollando el Congreso de la República. Yo quisiera, digamos, aprovechar esta oportunidad de hacer un llamado, en este caso a los dos poderes del Estado, para que entiendan que esa pugna, ese pugilato absurdo en el que están, simplemente ya está contaminando la economía, y no nos quejemos que después, más temprano que tarde, haya una nueva bajada en cuanto a la calificación del país, y ahí sí nos pondrían a un peldaño de pasar del grado de inversión a grado especulativo y desandar lo que con mucho esfuerzo comenzamos hace 20 años cuando se reestructuró la deuda pública peruana. Eso fue el origen de todo, ¿no? Entonces, lo que usted cree es que ya ahora se deben tomar medidas para restablecer la confianza, para evitar que las otras agencias de calificación retrograden también nuestro nivel y para eventualmente volver a tener la nota que teníamos antes. ¿Qué medidas cree usted que son las que hay que tomar ya, cuanto antes, para evitar que la percepción negativa de nuestra economía, a causa de lo que usted llama la pugna y el enfrentamiento entre poderes, prospere? ¿Qué se debe hacer ya? Lo fundamental es que el Estado recupere la capacidad de formular y aplicar políticas públicas. Con el enfrentamiento con el Congreso, con el Ejecutivo, no hay esa posibilidad actualmente. Y eso significa hablar, por ejemplo, en términos de lo que se llama la gobernabilidad. Una cosa es hablar de gobernabilidad, digamos, para la gradería y otra para los hechos concretos. Para que haya gobernabilidad, para que el país sea administrable, tienen que haber acciones concretas. Y una de ellas, por ejemplo, el Ejecutivo va a necesitar facultades para poder legislar en materia tributaria. Solamente por mencionar un ejemplo nada más. Pero esa dación de facultades depende del Congreso. Yo le pregunto a don Fernando, ¿usted cree que con el grado de tensión que hay ahora, el Congreso le va a dar esas facultades, por ejemplo, para legislar, esa delegación de facultades? Es obvio que no. Entonces, eso va a limitar la capacidad del Ejecutivo para tomar medidas que son absolutamente indispensables, por ejemplo, para poder reducir el déficit fiscal. En la presentación de hoy día en el Congreso se señala que el déficit previsto para este año va a estar en alrededor del 5%. Sí. El año pasado terminamos con 8.9%. Sí. Esa reducción del déficit fiscal implica dos cosas. Uno, moderación en el gasto. Dos, aumento en los ingresos. Pero ¿cómo vamos a aumentar los ingresos si no la capacidad de legislar, por ejemplo, sobre lo que es el IGB? Y por mencionar un ejemplo nada más. ¿Cómo se va a hacer sin el apoyo del Poder Legislativo? Tiene que haber una delegación de facultades. Nos ha dicho el ministro de Economía, sin embargo, que la recaudación está subiendo. Pero eso es puntual, don Fernando. O sea, no, una golondrina no hace el verano. Hay que ser muy cautos con eso porque definitivamente esos son ingresos que se están produciendo por una sola vez. Por ejemplo, cuando hablamos del pago de impuestos adeudados por el lado de varias compañías grandes en el país, ciertamente hay una recuperación de la recaudación, pero la pregunta es, con la presión tributaria que tenemos de alrededor del 14%, ¿es posible financiar adecuadamente las necesidades de la población a partir de bienes y servicios generados por el Estado? La respuesta es no. Necesitamos incrementar esa presión tributaria.
Pero para eso tenemos que echar mano a cambios en lo que es el impuesto general a las ventas, por ejemplo, o cambios en el impuesto a la renta. Pero para hacer todas esas cosas es casi por inercia que el Poder Ejecutivo le va a pedir al Legislativo delegación de facultades. El punto es que el Legislativo pueda tener la capacidad, fuera, digamos, de un ámbito de pugilato, de contienda, poder dar esa delegación de facultades. Si no, definitivamente el manejo fiscal se va a complicar enormemente en los meses que vienen. Una última pregunta, doctor Burneo. ¿El presupuesto está orientado a favorecer de alguna manera la creación de empleo? En la medida en que pone mejor condición para que el sector privado produzca, porque todos sabemos que el empleo viene, digamos, de la actividad económica, que es fundamentalmente privada. En la medida que el presupuesto facilita la acción, digamos, de la actividad privada, obviamente que va a incidir en el empleo, pero ahí viene el tema importante. No todos los sectores son igual de insumidores de mano de obra. Pensemos, por ejemplo, en lo que es la parte del PBI y la parte de los sectores no primarios de la economía. Los sectores no primarios de la economía, por ejemplo, son los que insumen más cantidad de mano de obra, como manufactura, comercio y servicios. En cambio, la parte de los sectores primarios, como el caso, por ejemplo, del caso de petróleo o el caso de minería, el impacto sobre el empleo es menor. Entonces, los impactos sobre el empleo de la actividad económica depende de qué sector estemos hablando. Y como yo siempre digo, tendría que haber una actitud promotora, decidir el Estado en promover sobre todo aquellos sectores que son más intensivos en el uso de mano de obra, como es el caso del sector no primario de la economía, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias por sus explicaciones, siempre muy rigurosas y muy claras, muy pedagógicamente formuladas, doctor Burneo. Hemos retenido su insistencia en que hay que juzgar el presupuesto no desde el punto de vista de las partidas ministeriales, sino de las funciones generales que el Estado cumple, uno y dos, sobre todo, aquello en lo que ha insistido con más intensidad, evitar que sigamos en una pugna política, enfrentamiento entre poderes, que es lo que nos ha llevado a que por lo pronto una agencia de notación crediticia nos haya rebajado el estado de nuestra credibilidad como deudores. Muchas gracias y muy buenas noches, señor Burneo. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con una actriz que está actuando en estos días en el Teatro del Consejo Británico, una pieza clásica, nada menos que de Samuel Beckett. Y estoy refiriéndome naturalmente a Norma Martínez.